avanza nada en cuanto a las correcciones. Más bien, fíjate, como tú lo estás planteando, se retrocede. Pero eso no es lo único, sino que el propio Jimmy Carter, a propósito de Donald Trump y lo ocurrido en el Congreso, dijo, la sociedad americana está en crisis y va hacia una guerra civil, y advirtió. Y uno ve aquello y dice, que era el ejemplo de la democracia, la más sólida del mundo, fíjate cómo un señor como Johnson, como Bolsonaro, que regresa a la Guerra Fría sin haberse enterado que los comunistas ya no existen. Porque el comunismo ese que ellos plantean, que Stalin, eso ya acabó, ahora hay otras variantes distintas que no las puedes poner. Y empiezan a retroceder, fíjate, frente al COVID-19. El señor Boris Johnson fue uno de los señores que se negó a vacunarse, hacía fiestas mientras estaba la gente. Y Trump y Bolsonaro, y todo ese discurso de que más bien que la gente no se vacunara porque te iba a meter un chip que te iba a dañar. Bueno, pero le toca a Joel, señor. ¿Qué quieto? Pero todos esos personajes han sido desalojados del poder, de una manera u otra. Y el mundo tiene que ir hacia la racionalidad, el equilibrio, lo que hablamos. Los extremos no conducen a nada bueno. Y el tema de los Estados Unidos es dramático porque efectivamente era el paradigma de la democracia occidental y vemos los gravísimos problemas que están confrontando con el tema del racismo aún, con el tema del consumo de drogas brutal que existe en los Estados Unidos, con el tema de la pobreza, del aumento de la pobreza, el tema de la inflación en los Estados Unidos. Hoy, en 40 años no había habido una inflación tan alta y eso produce también desalojos con el tema de las viviendas. En el estado de la Florida, por ejemplo, las rentas se han incrementado en casi un 30%. Y por supuesto, ahí no es cuento que el inquilino no pagó y al mes está desalojado y punto. Y entonces, ese problema se está repitiendo en cada uno de los estados y definitivamente creo que va a haber una crisis profunda en los próximos años en los Estados Unidos. Y si se postula Trump y llegara a ganar Trump, bueno, imagínate. Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo plenamente. Creo que la crisis de la democracia norteamericana es el hecho más importante en este momento y además el que explica los desafueros y las locuras que está cometiendo Europa en el caso, bueno, de la guerra, ¿no? Porque, en primer lugar, es necesario que los Estados Unidos, bueno, yo lo digo como observador, no como ciudadano norteamericano, es necesario que los Estados Unidos hagan ajustes a su constitución, una constitución que tiene 200 y pico de años. Eso está muy bien, pero el tiempo pasa. Por ejemplo, el sistema electoral norteamericano permitió una cosa tan aberrante como el triunfo sin voto de Trump. O sea, Trump perdió la votación por 3 millones y pico de votos y sin embargo fue presidente. Y de Bush en su momento. Claro, pero en el caso es muy escandaloso, en el caso porque son 3 millones de votos, es una cifra monumental, ¿no? Además, ahí está en este momento, en plena investigación, el comportamiento de Trump en el momento de lo que él ordenó y dirigió el allanamiento del Congreso por una turba. Ahora, entonces yo he estado desde el principio, siempre he planteado que la democracia norteamericana debe librarse de Trump, porque si no, queda absolutamente desautorizada. Es grave que después de esas barbaridades que están grabadas del comportamiento de Trump, cómo instigó, dirigió y quiso él mismo, además, encabezarlo, para que no lo dejaron. Le dijo, yo soy el maldito presidente, yo tengo que ir adelante. Y no lo dejaron. ¿Con esa palabra? Con esa, yo soy el fucking presidente. Ok. Entonces, bueno, y además que quiso sacar al chofer del puesto, quitarlo para ir manejando él su carro. Es decir, un energúmeno absoluto, que además después presionó a las autoridades electorales de los estados para que falsificaran los resultados. Es decir, ahora, si ese señor, las autoridades y las instituciones americanas no toman una medida para que vaya preso, bueno, realmente ya no se puede creer en la democracia de los Estados Unidos. Ahora fíjate, la política del señor Biden
que tiene una enorme carencia de audacia, de eficacia, diría yo también. Fíjate, en el caso venezolano, están inventando que a través de México, con la excusa de México, decirle al pueblo americano que fuimos los venezolanos los que pedimos que quitaran las sanciones. Y todo el gobierno se dio, no asume que tiene que comprar el petróleo y meterse Ahora, lo que pasa es directamente que en ese eso. es un secreto que lo sabe Sí. el mundo entero. Mira, pero además la política de los Estados Unidos con la de Inglaterra, que por cierto le acaban de otorgar otra vez el oro a Guaidó, de Alemania, de Macron, todos ellos que han venido perdiendo espacio, tiene que ver